Bienvenidos. Desde siempre, muchos son los que se han negado a someterse a la autoridad de Dios y también a toda clase de relación personal con Él. Por eso no es extraño ver un rechazo directo hacia la oración. Por un lado tenemos a los ateos que ven esta práctica como absurda, ya que naturalmente para ellos, si Dios no existe, entonces no tiene ningún sentido ni valor la oración. Por otra parte, tristemente, muchos de los que sí acreditan en la existencia de Dios, muchos de los que sí acreditan en Dios, ven innecesaria la oración, tal vez por dos razones. Unos porque se ven indignos de que Dios atienda a sus súplicas, ya que se consideran demasiado pecadores como para dirigirse a Dios. Y otros porque saben que Dios es soberano y Él siempre hará su voluntad, aun cuando ellos decidan orar o no. Así que no hacen uso de la oración y más bien reciben agradecidos cualquier cosa que Dios les provea, porque ven inoficioso orar cuando de todas maneras Dios va a hacer su voluntad. Pero contrario a todo lo que los hombres podamos concluir por nosotros mismos en nuestro limitado razonamiento, la misma palabra de Dios nos llama a tener una relación personal con Él y nos invita a hablar con Él sobre cualquier cosa que nosotros estemos viviendo. Por eso conocer lo que verdaderamente es la oración ante los ojos de Dios es vital para todos los que le buscan. La sola idea o el concepto de que existe un Dios soberano que se pone a disposición de sus criaturas es ya de por sí para nosotros una gran paradoja, pero también es una gran bendición de su parte. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas fueron las palabras del Dios vivo y verdadero para el profeta Jeremías. Y eso nos revela también la hermosa verdad, la hermosa realidad de que existe un Dios que está dispuesto a escuchar a sus hijos y a brindarnos todas sus bondades. Y la Biblia no solo nos da evidencias de hombres y de mujeres que clamaron a Dios en todo momento, sino que también nos da evidencias de un Dios verdadero que escuchó, que atendió, que respondió a esas oraciones de estos hombres sin dejar de ser el Dios soberano que Él es. Así, de esa manera, la palabra de Dios entonces nos presenta un Dios totalmente diferente de que los hombres se puedan plantear. El Dios único y vivo y verdadero de las Escrituras es un Dios ante todo personal y relacional. Es el Dios de amor que quiere relacionarse con el hombre y que se goza con las oraciones, con las peticiones y el clamor de los que acuden a Él a través de su Hijo Jesucristo. En estas citas de Mateo capítulo 6 de los versículos 9 al 13 y en las de Lucas capítulo 11 de los versículos 1 al 13, tenemos la oración de Jesús conocida como el Padre Nuestro, que básicamente es el modelo de oración que el Señor nos presenta para enseñarnos cuál debe ser la estructura y cuáles deben ser las características que requiere la oración correcta hacia Dios. Todas y cada una de las diferentes partes que presenta este modelo de oración nos resaltan la supremacía de Dios en todo momento y nos comprometen a nosotros, los hombres, con cada uno de los atributos de Dios. Por eso la oración del Padre Nuestro no puede ser tomada a la ligera para ser repetida sin sentido, como si fuera una muletilla, como si fuera una palabra mágica, una oración o una frase mágica que nos va a conceder nuestros deseos. Y por eso también estamos estudiando cada una de las características a la luz de la palabra de Dios. Hasta ahora hemos visto el contexto en el que el Señor Jesús nos presenta este modelo de oración y hemos visto dos primeras características. En primer lugar, Padre nuestro que estás en los cielos. El calificativo Padre es presentado en las Escrituras en dos ámbitos o dos áreas. Por desgracia, la gente no sabe que Dios se presenta como Padre en un sentido gubernamental y también en un sentido relacional. El primero nos presenta a Dios como Padre por ser el creador de todo y ser el origen de toda buena dádiva y de todo don perfecto para los hombres. Así lo dice Santiago 1:17. Y el segundo nos presenta a Dios como un Padre en una relación íntima y personal con Él dentro de su familia.
Aunque la oración es una invitación general que el Señor nos abre para dirigirnos a Dios como nuestro Padre, eso no significa que deliberadamente todos los hombres ya sean sus hijos en un sentido relacional. Por una parte, la Biblia declara que venimos a ser hijos amados de Dios solo cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando aceptamos el Evangelio, ya que, como lo dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, Dios les da la potestad, es decir, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Luego, no todas las personas, no todos los seres humanos son hijos de Dios en sentido relacional íntimo con Él. Por el otro lado, la Biblia también declara que la paternidad de Dios con respecto a los impíos, es decir, con respecto a los no creyentes, a los incrédulos, a los ateos, a los que desprecian a Dios, es solo en el sentido de ser su creador y su posterior juez soberano. Porque espiritualmente los incrédulos tienen otro padre, el padre de mentira, que el Señor nos menciona en Juan 8:44. El Dios temporal de este mundo que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 4:4. De esta manera es como Dios está al tanto de las oraciones de todos los hombres como Padre. Como Padre, Él está atento a las necesidades básicas de los hombres, está atento a las súplicas de los impíos o de los pecadores que arrepentidos claman por su salvación y está presto a atender con gozo a las peticiones de quienes somos sus hijos para mostrarnos Él su gran amor. Así que solamente a través de Cristo los hombres podrán acercarse a Dios en la condición de hijos amados. Y estos deben orar buscando que el santo nombre de Dios sea también reconocido y exaltado en su gloria. Esta es la segunda característica. Con la frase santificado sea tu nombre, se lo reconoce a Dios como sagrado, como santo, como puro y como perfecto. Y como Dios ya es infinitamente santo y nunca dejará de serlo, no puede haber absolutamente nada que nosotros hagamos para darle más santidad a Él. Así que santificamos a Dios y su nombre cuando creemos que Él es quien dice ser, cuando creemos lo que Él nos ha revelado de sí mismo a través de su palabra, cuando somos transformados por nuestra manera de pensar o en nuestra manera de pensar por lo que dice la palabra de Dios, cuando obedecemos a su llamado para salvación, cuando vivimos siendo conscientes de su persona, de su carácter y de sus atributos, cuando llevamos una vida guiada por su Espíritu que está en nosotros y que nos mueve en obediencia a su palabra, y cuando respetamos su santo nombre y lo apartamos de todo lo que sea burla, lo apartamos de todo lo que sea profano, terrenal y mundano. Orar para que el nombre de Dios sea santificado es pedir para que todos los hombres conozcan a Dios como verdaderamente Él se presenta en su palabra y lo glorifiquen. Ahora vamos a entrar a la tercera característica de la oración para el día de hoy en este modelo que nuestro Señor Jesucristo nos presenta. Por favor, en nuestras Biblias leamos nuevamente Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13 para tener toda la oración del Padre Nuestro. Dice así Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos entonces a entrar a nuestro tercer punto. Venga tu reino. Mateo capítulo 6 versículo 10 y Lucas capítulo 11 versículo 2. Con estas palabras se reconoce a Dios como el gobernador y el Rey Supremo de toda la creación. Vamos a ver cómo esta petición a Dios puede llegar a ser para nosotros bastante comprometedora, porque puede llamarnos a un elevado precio que tal vez nosotros no estemos dispuestos a pagar. Debemos saber bien qué pedimos y a qué nos exponemos cuando oramos: Padre nuestro, venga tu reino. Comencemos por entender qué es el reino de Dios. Para algunas personas el reino de Dios es el cielo mismo, el lugar de felicidad eterna del que nos habla la palabra de Dios y que tenemos como el objetivo de nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo cuando muramos en esta tierra.
Para otros el reino de Dios es el gobierno de Jesucristo que va a llevar sobre la tierra al final de toda la historia humana. Y estos dos puntos de vista son correctos, pero no están separados y tampoco son el todo del reino de Dios. El tema es bastante extenso y vamos a tratar de resumir lo más que podamos. La palabra reino aquí en el original griego es la palabra basilía. Y la palabra basilía no se refiere a un territorio geográfico, sino más bien a una soberanía, a un dominio. Se refiere al gobierno de Dios. Veamos por un momento algunas citas donde la Biblia nos dice que el reino de Dios es la manifestación de su autoridad y de su soberanía sobre toda la tierra, sobre todos los hombres y también su soberanía en los cielos. Segunda de Reyes 19:15, por ejemplo, nos dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. El Salmo 24:1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que tanto la tierra, la plenitud de la tierra, el mundo y todos los que habitan en la tierra, en ese mundo, son de Dios. El Salmo 93:1 también nos dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Eso nos habla de su soberanía y de su poder sobre la misma creación. Y el Salmo 103:19 nos habla del reino de los cielos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Son solo algunas de las citas que hay en la Biblia que nos hablan acerca del reino de Dios. Estas afirmaciones no son fáciles de aceptar para los hombres. Interpretar en qué sentido Jehová reina es incomprensible y bastante cuestionable cuando se ven las cosas horribles que pasan en nuestro mundo y que afligen a la humanidad. A la luz de estos hechos, son muchos los que se levantan en contra de Dios diciendo: si realmente Dios existe, ¿por qué entonces hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantos niños abandonados? ¿Por qué tantos pobres mueren de hambre cada día? Etcétera. En ese sentido, los reinos de este mundo están muy lejos de verse como los reinos de Dios y por eso la soberanía de Dios ha sido menospreciada entre los hombres. Y en cambio, el hombre ha tratado de usurpar esa soberanía de Dios, siendo él mismo su propio Dios, su propio Señor, y viviendo abiertamente en rebelión contra Dios y contra sus estatutos, contra su palabra. Pero la Biblia también nos enseña que esta situación en la que el mundo se encuentra actualmente es, en primer lugar, parte de la consecuencia del pecado. Mis queridos, Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Eso lo tiene en Génesis 3:17. Y la tierra pasó de ser reinada por el hombre a ser reinada por el diablo. Dios le había dado al hombre y a la mujer el gobierno de la tierra para que ellos la sojuzgaran, la llenaran y señorearan sobre ella. Eso lo tiene en Génesis 1:28. Dios había puesto al hombre en la tierra como un mayordomo para que él fuera una proyección terrenal del gobierno universal de Dios. Y al haber obedecido al diablo para pecar, el hombre se puso como siervo del diablo y perdió ese gobierno terrenal, concediéndole a Satanás ese gobierno terrenal. Ahora, el diablo es el Dios de este mundo y sus reinos le pertenecen a él. Esa es la razón por la cual el diablo pudo ofrecerle a Jesucristo en su segunda tentación los reinos de este mundo y la gloria de ellos si Jesús se postraba ante él para adorarlo. Eso lo tenemos en Mateo 4, de los versículos 8 al 9. Así que en primer lugar es parte de la consecuencia del pecado. Y en segundo lugar, la Biblia también nos enseña que esta situación en la que el mundo se encuentra bajo el gobierno del diablo es temporal. Su reinado no durará para siempre y pronto llegará el día en que las cosas van a cambiar de una forma radical. Un día se escuchará la trompeta del ángel diciendo y proclamando gloriosamente cuando se anuncie que los reinos de este mundo pasarán a ser de Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Es lo que nos dice Apocalipsis 11:15. Y veremos cómo la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios,
así como las aguas cubren el mar. Nos dice Habacuc, capítulo 2, versículo 14. La tierra entera reconocerá la gloria de Dios al quedar establecido su reino milenario, y se cumplirá así todo lo que se profetizó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No obstante, mientras tanto, el Dios de este mundo, el diablo, reina limitado también por la soberanía de Dios, quien está gobernando y está reinando sobre el mismo diablo y no le permite ir más allá de la voluntad de Dios. Así que en últimas hay solo un único rey soberano, y ese es nuestro Señor. Ahora bien, ¿cuándo llegará este reino de Dios? Desde el mismo momento de la entrada del pecado en el mundo, Dios anunció la realidad de este reino que ya estaba predefinido por Dios mismo desde la eternidad. A partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde tenemos el protoevangelio o el primer anuncio del evangelio, a partir de ahí se le dan a todos los hombres una serie de anuncios proféticos, o enfáticamente a su pueblo, se le dan una serie de anuncios proféticos que prometen a un príncipe de paz, que prometen a un libertador, que prometen a un salvador, un príncipe de paz de parte de Dios que traería el orden y establecería su reino de justicia y de paz para siempre. Y esas promesas proféticas comenzaron a cumplirse con la llegada de Jesucristo a nuestro mundo. Jesús anunció el reino de Dios o el reino de los cielos como una realidad ya presente. El reino de Dios había empezado con su venida y todas las promesas mesiánicas referentes al futuro se comenzaron a cumplir en él. En Lucas capítulo 4 versículo 21, después de que nuestro Señor Jesucristo leyera el libro del profeta Isaías en la sinagoga en Nazaret, Él les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús les dice literalmente: yo soy el Mesías, yo soy el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Todas las obras milagrosas de Jesús solamente fueron una manifestación de la deidad y una prueba de que el reino de los cielos había llegado con él. Sus milagros fueron una muestra de lo que habría en el reino de Dios. Sería un reino sin hambre, sin enfermedad, sin muerte, sin pecado, sin tormentas o cataclismos terrestres, ya que el Señor también, nos dice la palabra, hará nuevos cielos y nueva tierra. Y será un reino sin demonios. En su primer sermón, en su gran sermón del monte, en las bienaventuranzas, Él anunció el reino de Dios y anunció quiénes pertenecen a ese reino. El reino de los cielos había llegado para los pobres de espíritu, para los que lloran, para los mansos, para los que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, para los que padecen persecución por causa de esa justicia de Dios, para los que hacen la voluntad del Padre, para los que son como niños y para los que creen en Él. Pero su pueblo no entendía con claridad lo que era el reino de Dios, y por eso el Señor tuvo que ilustrarles lo que éste era a través de muchas parábolas, como la parábola del grano de mostaza en Mateo 13:31 o la parábola del tesoro escondido en un campo de Mateo 13:44. El Señor dio muchísimas parábolas para ilustrar y para mostrarle al hombre cómo era o qué era el reino de los cielos. Aún así, los hombres nunca entendieron en qué consistía el reino de Dios, ya que los ojos de estos hombres estaban solamente puestos en las cosas de este mundo, así como lo vemos el día de hoy. Los ojos de estos hombres estaban puestos solamente en los milagros que Jesús hacía, en el pan que Él daba, en la sanidad que Él daba, y ellos estaban esperando que este rey les trajera solamente la paz terrenal y gubernamental en la que estaban viviendo y que estaban anhelando, que les devolviera su territorio geográfico, que se les librara del yugo de los romanos y que se les trajera la paz mundial. Por ejemplo, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo habría de venir el reino de los cielos, el Señor les dijo en Lucas 17:21, el reino de Dios entre vosotros está. Y ellos, al ver que nada de esto sucedía, que aún seguían bajo el yugo de los romanos y que Jesús se promulgaba a sí mismo, se proclamaba a sí mismo como el Dios hecho hombre, entonces ellos le rechazaron como el Mesías y le enviaron a la cruz. Y por esto, hasta el día de hoy, muchos judíos siguen rechazando a Jesús como el Mesías. Todas esas enseñanzas de Jesús, todos esos milagros de Jesús, todo su ministerio se basó en anunciar la llegada de su reino y en llamarnos a los hombres a venir a Él para ser parte de su reino, al cual no pertenecemos por naturaleza.
Ese fue su mensaje y por eso el reino de Dios es lo que constituye el corazón del Evangelio. Es el corazón de las buenas nuevas de Dios. El Señor dijo en Mateo 4:17 y en Marcos 1:15, y lo dijo Juan el Bautista en Mateo 3:2, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La realidad obvia de la vida es que Dios no está gobernando ahora en la tierra de la misma forma en la que gobierna en los cielos, pero definitivamente Él reina sobre todo. Por encima de que Satanás tenga hoy en sus manos los reinos de este mundo, Dios ha gobernado desde siempre sobre toda la creación. Él lo ha creado todo y solo Él es quien controla, quien ordena, quien sustenta todo. Su palabra nos dice que vendrá un día cuando su reino celestial se unirá con su reino terrenal en un único reino eterno y ya no habrá diferencia entre su gobierno en la tierra y su gobierno en los cielos. Eso lo tenemos en Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Este es el reino de Dios por el que el Señor Jesús nos dice que debemos orar aquí en Mateo 6:10. Nuestra oración debe ser porque se establezca su reino celestial definitivo en la tierra, y esto sucederá cuando el Señor vuelva para juzgar a todas las naciones con vara de hierro como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo expresa Apocalipsis 2:27. Cuando el Señor envíe al diablo y a sus demonios al infierno, cuando sean recreados los cielos y la tierra y cuando los redimidos recibamos un nuevo cuerpo para poder vivir con Él por toda la eternidad. Así que esta es ante todo una oración evangelística. Y cuando pedimos que venga el reino de Dios, estamos pidiendo con ello básicamente tres cosas importantes. Primero, que cada día Dios esté levantando y sosteniendo a hombres fieles a Él, que con temor de Dios, que con valentía estén llevando la palabra de Dios, estén predicando su verdad sin adulterarla y sin depravarla con filosofías y pensamientos de hombres. Hombres que con toda la autoridad de la palabra de Dios exhorten con sana enseñanza y reprendan duramente a los falsos maestros. Así se lo dijo el apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 13 y en Tito 2:15. Es orar para que el verdadero evangelio siga siendo predicado por ellos y para que más hombres escuchen la verdad de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos pidiendo para que el Señor quebrante con su palabra los corazones de piedra de los hombres impíos y para que alumbre con su verdad el entendimiento de ellos que está cegado por el Dios de este mundo, con las mentiras de la filosofía, las mentiras del paganismo, con las mentiras de la religión, con las mentiras de la idolatría, y entonces de esa manera acudan solamente, únicamente a Jesucristo para ser renacidos por la palabra de Dios. Así lo dice Primera de Pedro 1:23. Para recibir de Dios la vida eterna y así estas personas puedan ser salvos del inminente juicio eterno de Dios que les espera a todos los hombres. Y en tercer lugar, estamos pidiendo por nuestro compromiso personal con Cristo. Todo aquel pecador que ha creído el Evangelio, que se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a Cristo para tener vida eterna, debería responder a ese gobierno del Señor Jesucristo en su propia vida. Cuando los creyentes oramos como Jesús nos enseña, Padre nuestro, venga tu reino, oramos para que continuamente nuestras vidas honren y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Estamos diciendo, Señor, gobierna tú en mi vida, así como gobiernas en los cielos. La manera en la que el hombre de Dios llega a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, es por medio de la misma palabra de Dios que le trae salvación. Pablo lo dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Si hablamos de un reino, entonces estamos hablando de un rey que reina o que gobierna. Y los que pertenecen a ese reino son súbditos de ese rey. Por eso la única forma de ser parte del reino de Dios es sometiéndonos a su rey, sometiéndonos a Jesucristo. Esto es lo serio de esta petición en el Padre Nuestro. Mi querido oyente, o aceptas el Evangelio de Cristo y a Cristo mismo, que ya es Rey sobre todo, porque así ya lo ha dispuesto Dios, lo dice en Filipenses 2, 10 y 11, para que de esa manera usted pueda vivir eternamente como su Hijo en los cielos, o rechaza
su plan de salvación y lo rechaza él para asumir de todas maneras su reinado, pero desde el lago de fuego eternamente. Esto es serio. Pedir a Dios, venga tu reino, va a significar cederle al Rey de Reyes mis propios reinos. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras cosas personales, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros dioses falsos, nuestros placeres, nuestras decisiones, absolutamente todo. Todo aquello que gobierna el corazón del hombre y que el hombre estima en gran manera como su reino, debe dejar de gobernar en su vida para darle paso al reino de Dios si pedimos conscientemente, Padre, venga tu reino. Y es que justo eso es lo que sucede en la vida de un verdadero creyente. Quienes nos arrepentimos de nuestros pecados y nos rendimos al señorío de Cristo, comenzamos a vivir bajo el gobierno de Cristo y poco a poco el Señor va sacando de nuestras vidas el gusto y el placer por todas aquellas cosas que cada uno ha valorado y ha tenido en gran estima. Todo aquello que ocupa un lugar de primacía en nuestra vida va cediéndole ese lugar a Cristo. Es lo que dice Pablo en Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza del cuerpo, esto es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero que ha resucitado para vida eterna, para que en todo Él tenga la preeminencia. Es decir, para que Él tenga el primer lugar en todo en el creyente. A lo largo de toda la historia de la humanidad hemos visto multitud de imperios y de reinos, pero espiritualmente solamente hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás, que ya está derrocado. En Colosenses 1, de los versículos 12 al 14, Pablo nos dice que solo Dios nos puede librar de la potestad de las tinieblas y nos puede trasladar al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La realidad de estos dos reinos es contundente en las Escrituras. Para Dios todos los hombres pertenecemos a uno y solo a uno de estos dos reinos. O estamos en el reino de las tinieblas o estamos en el reino de los cielos. Pero no podemos estar en los dos a la vez y nunca nos encontraremos independientes de estos dos reinos. Si tú no perteneces a uno, entonces perteneces al otro. Si en realidad hemos sido trasladados por Dios al reino de su amado Hijo, es porque nos encontrábamos en el reino de las tinieblas. Y de la misma manera, si tú no has sido trasladado al reino de Jesucristo, entonces aún continúas en el reino de las tinieblas, sin importar cuán bueno pretendas ser, lo religioso que seas, lo que pienses acerca de Dios, lo que sientas acerca de Él, o lo que digas o pienses de Él. Qué irónico ver cómo muchos anhelan estar en el reino de Dios, pero desconocen y hasta niegan el reino de las tinieblas en el que están. El reino del mundo y el reino de Dios son mutuamente opuestos, contrarios e incompatibles y no pueden coexistir pacíficamente entre sí. El Dios temporal de este mundo, el diablo, tiene cegado el entendimiento de todos aquellos que están en el reino de las tinieblas para que no conozcan la verdad del Evangelio y les ofrece los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Pero ¿cuáles son los reinos de este mundo? La mejor explicación la tenemos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16, donde el apóstol amado no nos ofrece una larga lista de cosas específicas o detalladas, sino que más bien nos presenta tres áreas principales en las que entran todos estos reinos del mundo. Dice 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Estos tres impulsos son irresistiblemente atractivos para todos los hombres y son el factor principal del sistema de este mundo. Los deseos de la carne hacen referencia a cualquier apetito de nuestra naturaleza humana que busca ser saciado de forma pecaminosa. Los deseos de los ojos evoca todo lo que es atractivo y llamativo para el hombre y le lleva a la lujuria en su corazón. Y la vanagloria de la vida es el deseo de elevar nuestro yo por sobre todas las cosas, simplemente es arrogancia. Todo esto corrompe la esencia misma del hombre, su racionalidad y su espíritu. En la carne, los hombres sacian sus apetitos de forma ilícita y descontrolada. Con los ojos, los hombres codician y ambicionan más de lo que podrían tener.
y con la vanagloria todos los hombres pisotean a otros y desafían con arrogancia a Dios. El diablo siempre utiliza este mismo sistema para incitar al pecado en los hombres. Dos pasajes fundamentales en la Biblia apoyan este argumento y en ambos casos Satanás utilizó la misma tentación triple para atacar. El primero está en Génesis 3:6, donde el diablo lo hizo para tentar a Adán y a Eva, quienes sucumbieron en esa tentación y hundieron a toda la humanidad en el pecado. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne, y que era agradable a los ojos, deseo de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. Por desgracia, Adán aceptó las mismas seducciones de su esposa sin protestar, comió del fruto que ella le ofreció y así el reino de Satanás ganó su firme posición inicial en la tierra. El segundo relato está en Mateo capítulo 4, donde Satanás usó el mismo sistema de ataque para tratar de arruinar la misión redentora de Jesús. Recurrió a la humanidad del Señor en su hambre por el pan, deseo de la carne. Recurrió a sus ojos en su aprecio por el esplendor del mundo, deseo de los ojos. Y recurrió a su naturaleza divina al proponerle hacer visible para todos la gloria de Dios protegiéndole si saltaba desde el pináculo del templo. Vanagloria de la vida. Con todo esto, Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero contrario a las decisiones del hombre, nuestro Señor rechazó cada apelación del diablo, citando la verdad de su palabra, y así fue como Jesús venció la tentación, frustrando de esta manera las tres estrategias siniestras del diablo. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. De esta manera, los reinos de este mundo son todas aquellas cosas pasajeras y vanas que Satanás nos ofrece para saciar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y Juan continúa diciendo en el versículo 17, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto se hace obvio al ver el continuo deterioro moral y ético de nuestra humanidad, que promueve y aprueba toda clase de ideologías y pensamientos que se oponen de forma directa contra los pensamientos santos de Dios en su palabra. La humanidad se destruye cuando se promueve el machismo, el feminismo, la promiscuidad sexual, el adulterio, el divorcio, la homosexualidad, el aborto, el materialismo, las riquezas, la fama, la vanagloria, el narcisismo y muchas cosas más. Todas las obras carnales del mundo no provienen del Padre y por lo tanto no son parte del reino de Dios. En contraste con esto, el reino de Dios abarca todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo honorable, como nos lo dice Filipenses 4:8, y es en lo que los hijos de Dios debemos pensar. Por esa razón, el Señor Jesús le dice a los verdaderos creyentes en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, que no debemos afanarnos por las cosas de este mundo. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Los gentiles en realidad buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Con esto, el Señor Jesucristo nos hace hincapié en que buscar el reino de Dios no es buscar el poder, la fama, la prosperidad y las riquezas de este mundo, sino que es buscar a una persona. Buscar el reino de Dios es buscar al Rey mismo, es buscar a Jesucristo, es buscarlo a Él y es buscar su justicia. La justicia de Dios que se efectuó sobre el Hijo en la cruz para justificarnos a nosotros los pecadores. Es buscarlo a Él para salvación eterna. Cada uno de estos reinos tiene su propio rey, y mientras te encuentres en uno de estos reinos, estarás bajo el señorío de su rey, estarás bajo el señorío de su Señor. Y en Mateo capítulo 6, versículo 24, nos dice el Señor que ninguno puede servir a dos señores, porque si ama a uno, entonces va a despreciar al otro. Y no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los verdaderos cristianos no se caracterizan por amar de manera habitual al mundo y las cosas del mundo.
Así como de la misma manera los impíos o los pecadores no demuestran ningún afecto por Dios y por la verdad de su palabra. Y la prueba de esta verdad está en que los hombres se consideran buenos ante Dios, se consideran merecedores del reino de los cielos por sus obras piadosas y su moralidad, y no aceptan lo que dice la palabra de Dios acerca de ellos, que su condición es caída y separada de Dios, que llegan a este mundo privados de la gloria de Dios por heredar el pecado del primer hombre. Así lo dice Romanos 3:23, que su naturaleza es mala y perversa, que sus obras nunca serán suficientes para limpiarse a sí mismos de sus pecados, porque el pecado es humanamente incurable. Así que, ¿cómo puede llegar a ser alguien parte del reino de los cielos? Solamente a través del Evangelio. A través de cumplir con los dos únicos requisitos que Jesús nos da en Mateo 4:17 y Marcos 1:15, y que son parte del Evangelio que predicó Jesucristo y del Evangelio que predicaron sus apóstoles. Arrepentíos y creed el Evangelio. Para llegar a tener salvación necesitamos arrepentimiento y fe. El justo castigo y la ira santa de Dios están sobre todos los hombres por causa del pecado. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda eternamente y para ello ha hecho justicia de nuestras injusticias, derramando su ira eterna y su castigo de separación eterno sobre su Hijo Jesucristo, quien ofreció su vida por nosotros en la cruz, para que hoy podamos recibir ese perdón que Él nos otorga. Arrepiéntase ante Dios de todo y cada uno de sus pecados cometidos y crea o deposite su fe en Jesucristo y en su obra de justificación divina que hizo por usted en la cruz. De esta manera, solo cuando usted se arrepiente de sus pecados, primera condición, y se apropia para sí de la justicia que Dios hizo por usted sobre Jesús en la cruz, segunda condición, entonces Dios lo recibe y lo declara total y jurídicamente perdonado y reconciliado con Él. Y habiendo sido justificados con Él por medio de la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Es lo que Pablo nos dice en Romanos 5:1. En una manera presente y limitada, pero real y milagrosa, el reino de Dios está viniendo a la tierra cada vez que un pecador conoce el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en ese único acto de justificación ante Dios. Ahí es cuando hay salvación, ahí es cuando la persona haya salvación y es cuando es hecha una nueva criatura dentro del reino de Jesucristo. Así, la actual existencia del reino de Dios en la tierra es interna en los corazones y en las mentes de aquellos que le pertenecen a Dios como sus hijos. Cuando Cristo comienza a ser el rey de nuestra vida, nuestro yo va menguando y Cristo va tomando su lugar. Así lo dice Juan capítulo 3 versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo deje de ser. El yo que gobernaba mi propia vida se convierte ahora en el siervo y el esclavo del rey, y el rey comienza a gobernar mi vida diariamente por medio de su espíritu y diariamente va formando mi carácter a la misma imagen del rey, a la misma imagen de Cristo. Y su espíritu va produciendo en mí su fruto, que conocemos de Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La mayor oposición al reino de Cristo y la vida cristiana es el reino de este mundo, el cual Satanás gobierna. La esencia del reino de Satanás es oponerse al reino de Dios y al pueblo de Dios. Ningún reino humano podrá encajar en lo más mínimo en el reino de Dios, y por eso el reino de Dios no va a avanzar con nuestros esfuerzos por mejorar la humanidad, sino proclamando su palabra. Hasta aquí vemos cuán egocéntricas son por lo general nuestras oraciones, más enfocadas en nuestros deseos, en nuestros planes, en nuestras aspiraciones y en nuestras ambiciones, que en los deseos legítimos por buscar los planes de Dios y la gloria de Dios. Por eso tenemos la responsabilidad como verdaderos creyentes de orar por nuestras familias, de orar por nuestros pastores, de orar por nuestros misioneros, y también de orar por nuestros líderes nacionales y muchas otras cosas más, pero en todos los casos nuestras oraciones deberían ser que el reino de Dios sea dado a conocer. Así que las palabras de Apocalipsis capítulo 11 versículo 15
El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Si bien son profecías concretas y específicas que están por cumplirse en un tiempo futuro, también son una realidad actual que se van cumpliendo cuando Cristo comienza a reinar en cada pecador que viene a Él en arrepentimiento diciendo: Señor, entrego a ti los reinos de mi vida. Gobierna tú sobre ellos. Gobierna tú en mi familia. Gobierna tú en mi trabajo. Gobierna tú en mis pensamientos. Gobierna tú en mi relación con otros. Gobierna tú en mi trato con los demás. Gobierna tú sobre mis placeres. Gobierna tú sobre mis principios humanos o sobre mis filosofías. Gobierna tú sobre mis pecados. Gobierna tú sobre mi forma de pensar y gobierna tú sobre mis decisiones. Mis amados hermanos y mis queridos oyentes, si de verdad estamos siendo conscientes de todas estas realidades y deseamos que la verdad se manifieste en nuestras vidas, entonces sí digamos desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser: Padre nuestro que estás en los cielos, venga ahora a nosotros tu reino. Señor, que tu reino venga a mi vida en todas las áreas y que mi boca proclame la verdad de tu reino a otros que están perdidos en tinieblas, para que así tu reino también venga al mundo a través de otros. Yo espero que esto sea así para la gloria de nuestro Señor. Amén.